Hoy en el estudio de Contacto Directo en Quito está Pedro Donoso para analizar otra arista de la campaña presidencial. ¿Qué significa que las preferencias electorales se encuentren polarizadas en dos candidatos cuando existen 16 opciones? ¿Hay un mensaje de la ciudadanía en esa mirada a apenas 3 semanas de los comicios? Son las dudas que le planteamos al doctor Pedro Donoso, experto en comunicación política, director general de ICARE. Doctor Donoso, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, muchas gracias por la invitación. Yo pondría en duda finalmente ese estipulado, digamos, ¿no? Es decir, si bien las encuestadoras finalmente nos han demostrado, nos pueden demostrar que la más alta probabilidad, ¿no es cierto?, es que dos candidatos, digamos, esos dos candidatos lleguen a la segunda vuelta, hay elementos materiales que podrían demostrar finalmente que eso es solo una probabilidad, es decir, que el electorado podría no estar polarizado. ¿A qué me refiero finalmente? A 3 condiciones materiales, diría yo, ¿no es cierto? El primero es la alta indecisión. A 19 de diciembre, Cedatos publicaba que hay un 61%, de acuerdo finalmente a su encuesta, de indecisos. Después, las encuestadoras dejaron de publicar aquella cifra que es tan importante. Es decir, no basta con que se presente una papeleta y diga, si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarían? Porque no se está preguntando, usted ya tiene decidido su voto. Entonces, si nosotros partimos de esa premisa, hay finalmente la demanda para que no solo 2 candidatos puedan llegar a la segunda vuelta, sino hay 61%, es decir, 6 de cada 10 electores aún no han decidido su voto. El segundo elemento material son 16 candidatos, es decir, hay oferta, digamos, ¿no?, si nos podemos analizar así. Y el tercero es lo que no podemos controlar. El Ecuador se caracteriza finalmente por ser un país en donde establecer predicciones es muy complejo, establecer probabilidades es muy complejo, ¿no? Vemos finalmente incluso que el mismo presidente Noboa, ¿no es cierto?, al 4 de junio del 2023 tenía 5.14%, son cifras de perfiles de opinión. A julio baja al 3.04% de intención de voto. A agosto sube el 16.89% y pasa a la segunda vuelta al 22.43%. El mismo ejemplo, por ejemplo, con el alcalde Zamora en Cuenca, que se mantuvo casi a 10 días de la elección en cuarto lugar con 5.3%, estas son cifras de clima social, y gana la alcaldía con un 18.58%. No podemos desconocer, por ejemplo, a la violencia como elemento fundamental que puede decirnos, que puede cambiar, digamos, el escenario. Lo que pasó, digamos, con el candidato Zurita, ¿verdad?, que tuvo una votación de 16.37% y tuvo 28 escaños, sin ni siquiera ser un candidato finalmente que estaba en la papeleta de manera inicial, ¿no? ¿No descarta usted entonces que haya espacio para que un tercero o un cuarto se incorpore a la pelea real? Lo que yo estoy planteando es que hay elementos materiales, ¿no es cierto?, que te pueden decir que esa es una probabilidad. La otra discusión es, ¿están haciendo los otros candidatos lo posible para llegar? Esa es otra discusión, ¿no? Es decir, yo creo que es una probabilidad, ¿no es cierto?, que puede ser de medio a baja, que haya, digamos, un tercero que llegue a la segunda vuelta, pero es una probabilidad real. Ahora, finalmente, nosotros no podemos controlar, ¿no es cierto?, lo que sucede, evidentemente, en el país. Hay que poner a la violencia como elemento fundamental para determinar qué es lo que puede suceder. Entonces creería que, digamos, una probabilidad media, de media a media alta, es que estos 2 candidatos que repuntan en las encuestas sí lleguen a la segunda vuelta. Lo que estoy planteando es que uno no puede ser concluyente en decir el electorado está polarizado, ¿no es cierto?, y solo hay 2 opciones. Creo que hay elementos materiales que te demuestran que no. Ahora, ¿cómo se explica que haya una indecisión tan alta con una oferta tan grande y que a la hora de preguntarle a la gente se decante allí sí únicamente por 2 opciones? Es quizás, le consulto, doctor, que la gente se cansó de las siglas, de esas empresas electoreras mal llamadas partidos políticos y de los aventureros de turno. Es quizás que el electorado se hartó de la fragmentación, de esas sábanas largas pero livianas con rostros y no necesariamente con propuestas para sentirse pues convocados. Hay varias hipótesis, es decir, sin evidencia o investigación social es muy difícil concluir. Hay varias hipótesis. La primera puede ser lo que usted muy bien está diciendo, ¿no? Es decir, hay 16 candidatos, la ciudadanía es, digamos, incapaz de reconocerlos todos, por lo tanto se va con los 2 más conocidos y reedita finalmente lo que fue la segunda vuelta del 2023. Entonces es una extensión de la segunda vuelta del 2023. Finalmente, digamos, la indecisión en el Ecuador también es una característica, no en estos números, ¿no es cierto?, pero es una característica, y el electorado ecuatoriano usualmente, y quizás te lo dicen las cifras de manera más concluyente, ¿no es cierto?, puede decidir su voto pocos días antes de la elección o incluso ya cuando está enfrente de la urna. Ahora, digamos que la elección
no está polarizada, pero sí hay dos candidatos que encabezan. ¿Qué es lo que realmente se está enfrentando allí? Porque no hay ideologías. Quizás una mirada económica distinta sobre los caminos a seguir. Por un lado, el estatismo, identificado pues con el correísmo. Por otro lado, un aperturismo, quizás con Daniel Noboa. Pero ¿qué más hay? Porque contrario a lo que se podría pensar, resulta que la forma del manejo del Estado, del correísmo y de Noboa hasta se parecen en algunos aspectos, como la concentración de poderes o la adecuación de la norma a los intereses de su proyecto. ¿Qué elementos diferenciadores se pueden destacar de uno y otro? Los procesos eleccionarios vienen a desordenar un tablero político-social incluso, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, nosotros podemos percibir que estas dos opciones pueden ser similares, ¿no es cierto? Pero cada uno ocupa, digamos, un espacio reputacional en el gran imaginario público, diría yo, ¿no? Es decir, Noboa entró a codazos, digamos, a ocupar el anticorreísmo, ¿no es cierto? Y desde su narrativa se plantea finalmente como una lógica antagónica. Ahora, cuando yo planteo que no hay una polarización, o que puede decirse que no hay una polarización, ¿no es cierto?, es porque la polarización finalmente conceptualmente lo que te dice es, si yo voto por uno, nunca votaría por el otro. Es decir, hay contradicción ahí. Y hemos visto, por ejemplo, que el comportamiento electoral, incluso en el 2023, por ejemplo, es bastante fluctuante. Es decir, por ejemplo, en Quito hay varios, digamos, sectores de la población donde podrían bien votar por el correísmo o bien votar por Noboa, como fue, digamos, en el proceso eleccionario del 2023. Creo que más ocupan un espacio en la narrativa y en el imaginario que en un espacio, digamos, ideológico de propuestas, ¿no? Pero si nos fijamos únicamente en las presidenciales, el clivaje correísmo-anticorreísmo está más vivo que nunca. Sí, ahí la gran pregunta finalmente es ¿cuál anticorreísmo? Porque ya el anticorreísmo también está en disputa, digamos, ¿no? Hay candidatos y posturas que enarbolan ese anticorreísmo y claro, este proceso eleccionario desordenador como va a ser, va a poner a prueba cuál es el anticorreísmo legítimo, entre comillas, digamos, que podrá gobernar 4 años más. Pedro Donoso, experto en comunicación política. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias a usted.